Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos capítulo 8. Esta mañana vamos a concluir nuestro estudio sobre esta carta, esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a terminar estudiando el capítulo 8 de esta carta a los romanos. Le invito, si usted puede tomar nota, hacer apuntes, invito a que lo haga. Vamos juntos a aprender la palabra del Señor. Romanos 8, si Dios es por nosotros. La vida, mis hermanos, es una mezcla del bien y el mal. La vida es una mezcla de angustia, de gozo, y a veces es difícil entender la vida. Hay altos, hay bajos, momentos alegres, momentos tristes, pero la gloria del cristianismo es que, aunque nuestros corazones se encuentran angustiados o a veces están regocijando, ningún incidente, ninguna circunstancia, por trivial que sea, es sin propósito o sin significado. Todo tiene propósito en la vida cristiana. Tenemos que entender eso. Como cristianos, todo en nuestra vida tiene propósito, todo tiene significado. Y Dios ha declarado en Romanos 8:28, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sea lo bueno, sea lo malo, angustia o gozo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí encontramos una gran declaración del apóstol Pablo en este capítulo 8 que introduce lo que es el clímax de esta carta a los romanos. El clímax, el punto alto. Y lo encontramos encapsulado en el versículo 28, donde dice que hemos sido nosotros, usted y yo, hemos sido llamados conforme a su propósito. Usted y yo hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos a hablar del propósito de Dios. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Hay un propósito en la vida. There's a purpose in life, hay un propósito en la vida. Y lo que parece a veces ser un revoltijo sin sentido de los eventos de la historia, no es sin sentido, sino que hay un propósito en cada evento. Todo se está moviendo para poder lograr un fin deseado, y ese fin es el tema de esta carta, esta epístola a los romanos. De eso se trata este tema, de esta carta. El tema es cómo obra Dios a través de la historia humana para lograr su gran y duradero propósito. ¿Cómo obra Dios? A través de toda la historia, a través de los eventos, las circunstancias de la vida, ¿cómo obra Dios para lograr su gran y duradero propósito? Él tiene un propósito. La vida tiene propósito, no es sin significado. Todo lo que sucede tiene propósito, tiene significado. Pablo lo pone en el propósito, en unas pequeñas palabras, comenzando en el versículo 28, donde él dice, y sabemos a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Entonces, primeramente, el propósito de Dios es tener, dice la palabra, tener muchos hijos, todos que le aman con todo su corazón. Entonces, primeramente, nuestro propósito en la vida es ser un hijo de Dios y amar a Dios con todo nuestro corazón. Es lo que Dios busca. Tener un grupo de personas, hijos que le amen con todo su corazón. Eso nos lleva a lo que dice Jesús en Mateo 27, versículos 37 y 38. Dice, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En otras palabras, con todo lo que eres, ama a Dios. Este es el primer y grande mandamiento. Amar a Dios. Hay un propósito en la vida, mis hermanos. Nuestro propósito como cristianos es amar a Dios. Y para lograr esto, Dios llamó al mundo a la existencia, como hemos visto en el capítulo, en esta epístola a los romanos. Dios llamó al mundo a la existencia. Todo nos revela que existe Dios. Dios estableció todo el universo, le dio orden al universo. Dios pobló esta tierra con una raza humana, con nosotros. Dios nos permitió caer, permitió al hombre caer,
Y luego Dios envió a esta tierra plagada de pecado a su Hijo amado, a su Hijo unigénito. Y Dios realizó para nosotros la salvación en la cruz y la resurrección de Jesucristo. Y es que ahora Pablo dice claramente, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿a quién? ¿Para quién? Para nosotros, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados a ser hijos de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón. Para eso Dios hizo tantas cosas, para que nosotros le amemos a Él. Entonces, aquí tenemos una tremenda declaración de lo que se trata la vida. Vemos que el propósito de Dios es tener una raza de personas, sus propios hijos que le amen. No estamos aquí porque amamos a Dios. Yo creo que estamos aquí todos agradecidos con el Señor. Amamos a Dios, por eso nos hemos reunido en esta mañana para adorar al Señor, para alabar al Señor, pero también para recibir de parte de su palabra. Entonces, el amor es el fin, es el objetivo de la vida, el amor. Para lograr esto, Pablo resume el proceso que Dios sigue. Aquí Pablo, en su carta a los Romanos, resume 5 breves pasos, el proceso que Dios toma para lograr esto. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, los versículos 29 al 30. Dice así, escribe así el apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí estamos nosotros, el primogénito. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 5 pasos que Dios toma, que se extienden desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto es lo que nos trae a nosotros a la fe. Ahora, yo quiero que entendamos algo esta mañana aquí. El apóstol Pablo no está tocando la cuestión de por qué algunos creen y algunos no. No está tocando ese punto. Él no está enfrentando el misterio de la elección. Él simplemente está describiendo algo que ya sucedió cuando nosotros nos convertimos en cristianos. Podemos ver hacia atrás a cómo Dios nos ha traído a donde estamos ahora. El primer paso. Dice el apóstol Pablo que Dios nos conoció de antemano. Dios nos conoció de antemano. Dice el versículo 29, claramente. Porque a los que antes conoció. Yo quiero que usted entienda esto, entendamos esto esta mañana. A los que antes conoció. Esto nos está diciendo a nosotros que dentro del tremendo número de seres humanos que han sido engendrados en esta tierra desde la creación del hombre, Dios sabía de antemano que usted y yo iban a estar aquí esta mañana, alabando y glorificando su nombre. Dios sabía desde antes de la creación de la creación del hombre. Así, no solamente usted y yo, sino como todos los creyentes que nos han predecido y nos seguirán. Dios conoce quién seguirá después de nosotros. Si el Señor se tarda en venir, si Cristo se tarda en venir por nosotros, ¿quiénes van a seguir como cristianos? El Señor ya los conoce. Los que nos vinieron antes de nosotros, ahora nosotros nos conoció ahora, y los que vendrán después de nosotros. Entonces, no solamente eso, sino que dice que lo sabía de mucho antes que el mundo fuera creado, desde antes de la creación. Esta es una asombrosa declaración de la Escritura, que antes del fundamento de la tierra, de antes que el Señor fundara la tierra, Dios sabía de antemano que usted y yo íbamos a escogerlo a Él, íbamos a amarle a Él, estaríamos aquí. Eso me asombra, eso me desconcierta, pero yo sé que es la verdad. Y aquí es donde comienza Pablo. Luego dice el apóstol Pablo, el segundo paso, primeramente Dios nos conoció de antemano, dice que Dios nos predestinó. Versículo 30. Dice, y a los que predestinó. Y ahora, yo sé que algunos, al escuchar esta palabra, dicen, yo sé lo que significa esto. Que Dios miró al grupo de personas, dijo, estos irán al infierno y estos irán al cielo. Pero déjeme decirle, mi hermano, la predestinación tiene absolutamente nada que ver con ir al infierno. No se trata de eso.
En la palabra de Dios, la palabra predestinación nunca se relaciona de esta manera. Entonces, en pensar en la predestinación en esos términos es completamente antibíblico. La predestinación tiene que ver solamente con los creyentes, con nosotros. Esta palabra, a los que le predestinó, se refiere a nosotros, no al mundo incrédulo, a los creyentes. Simplemente nos está diciendo que Dios ha seleccionado de antemano la meta hacia cual va a mover a cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Él tiene un plan para nuestra vida, Él tiene un propósito para nuestra vida. La palabra aquí predestinó simplemente quiere decir eso, que Dios tiene una meta, un propósito para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es ese objetivo? Es la conformidad al carácter de Cristo. Que nosotros seamos semejantes a Cristo. Es el propósito de Dios. Entonces, todo lo que sucede nos enfoca a ese propósito supremo. Y si entendemos eso, si entendemos que todo lo que sucede en nuestra vida, Dios lo permite con el propósito de formar nuestro carácter para que seamos conforme al carácter de Cristo, podemos entender las cosas que nos suceden en la vida, los enigmas de la vida. A veces pensamos que el objetivo principal de Dios es nuestra felicidad. Pero la palabra nunca dice eso. Las escrituras no dicen eso, que el propósito principal de Dios es nuestra felicidad. Dios está interesado en nuestra felicidad. Eventualmente, nuestra felicidad está involucrado en todo lo que Dios hace, pero ese no es, mis hermanos, su principal preocupación. La preocupación principal de Dios para nosotros es nuestro carácter, nuestra persona. Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe que no podemos desarrollar el carácter que Él quiere sin tiempos de dificultad, de prueba, de sufrimiento. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Dios los permite para que nosotros podamos ser formados en nuestro carácter. ¿Cómo nos gustaría que todo, después de que convertirnos, que todo fuera suave, todo fuera pacífico, que no hubieran los problemas? Pero no, Dios permite estas cosas para formar nuestro carácter. Por eso el sufrimiento es una parte inevitable de la vida. Dios tiene un propósito en todas las cosas. El sufrimiento nos ayuda a recordar que el principal preocupación de Dios no es que seamos alegres, sino que Él quiere formarnos. Él no es un padre que como un padre que le da todo al hijo y realmente le hace un daño cuando le da todo lo que quiere. Dios no es ese tipo de padre. Dios nos ama. Dios nos ama, mis hermanos. Entonces, el objetivo principal de Dios es que nosotros seamos un pueblo santo, que seamos íntegros, que funcionemos como Dios quiere que nosotros seamos, como Jesucristo, que seamos semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, todos tenemos personalidades diferentes, todos, pero todos tenemos el mismo carácter básico y fundamental, carácter amoroso, gracioso, amable, íntegro, servicial, compasivo. Todas las cosas que marcan la vida magnífica de Jesucristo y se interpretan en nuestras vidas de manera diferente. Todos tenemos diferentes personalidades. Pero esto es la maravilla de la gloria de Dios. Aunque somos personas diferentes, nuestras personalidades somos diferentes, todos vamos al mismo lugar. El propósito de Dios sigue siendo el mismo para cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios ha predestinado. Que habrá, dice la palabra, muchos hermanos y Jesús será primogénito entre muchos como Él. Es el propósito, ahí está la predestinación. Que seamos nosotros semejantes a Jesucristo para que Jesús tenga muchos hermanos y Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, continúa el apóstol Pablo, el tercer paso. Dice que Dios nos llamó. Versículo 30 dice que a los que predestinó, a esos también los llamó. A los que predestinó, los llamó. Y aquí es donde nosotros entramos en acción. Porque hasta este punto, el pasaje se ha ocupado con lo que Dios tiene en mente, los propósitos de Dios. Pero ahora, nosotros somos involucrados en esta imagen, este retrato. Aquellos que Dios predestinó, dice que ahora Dios los llama. Y entramos aquí ahora a un misterio, una maravilla de lo que está involucrado en esto. Esto quiere decir, cuando dice que Dios nos llamó, quiere decir que el Espíritu Santo de una manera comienza a obrar en nuestras vidas.
Es posible que estábamos muy alejados de Dios, o crecimos en un hogar que no era cristiano, o estuvimos envueltos, involucrados en una fe que no era una fe cristiana, o tal vez venimos de un hogar cristiano. No hace diferencia. Dios comienza a obrar para traernos hacia Él. Miren lo que dice Jesús en capítulo 6 de Juan, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a traernos, a abrir nuestra mente, a crear un interés en nuestro corazón de conocer más a Jesús. Pensamos que a veces que nos estamos volviendo religiosos, pero no es eso. Estamos solamente respondiendo a la atracción del Espíritu Santo. Queremos más, tenemos más hambre, sed de conocer las cosas de Dios, de conocer la palabra del Señor, de conocer a Jesucristo. Usted recuerda, el apóstol Pablo fue convertido en una luz brillante en el camino a Damasco cuando dice que vio la gloria de Dios brillando a su alrededor. Y él escuchó una voz que le dijo, Hechos 26, versículo 14, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y esta es una interesante frase, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Por esta última frase, el Señor Jesús está indicando que él entendía que Pablo estaba peleando, estaba luchando, estaba tratando de aferrarse a su dependencia, pero estaba siendo arrastrado implacablemente a un destino del cual no podía escapar. El Espíritu Santo estaba obrando en él. Y es lo que sucede con nosotros, mis hermanos. No lo entendemos, pero el Señor nos ha traído hasta ahorita donde estamos y seguimos en el camino del Señor. ¿Por qué? El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Por eso dice ahí el apóstol, a los que predestinó también nos llamó. El Señor nos ha llamado. Dios nos ha llamado y a los que predestinó también los llamó. El cuarto paso en el proceso, dice el apóstol Pablo que Dios nos justificó. Versículo 30 una vez más. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Ahora usted recuerda, a lo largo de esta carta, hemos estado viendo lo que significa la justificación. La justificación es el regalo de valor de Dios. Los que hemos sido justificados somos de valor, somos valuables a los ojos del Señor. Dios nos ama, somos valuables, hemos sido justificados, somos valuables a los ojos del Señor. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados y se nos ha dado una posición ante el Señor de ser amados, de ser aceptados, de ser queridos de parte del Señor. Esto es justificación. Dios nos ha dado un regalo de valor, sin causa por parte de nosotros, sin tener razón nosotros, sin merecer ese valor. Dios nos ha dado un regalo de ser valuable ante sus ojos. En la cruz del Calvario, Jesucristo compró ese regalo. Y ese regalo se nos da a nosotros gratuitamente como un don, un regalo de justicia. Ahí está la justificación. El regalo de justificación fue comprado en la cruz del Calvario. Si Dios nos hubiera dado este don de justificación sin la cruz, pudiéramos acusarlo de tolerar el pecado. Pero la cruz lo libera para darnos este don de valor completamente. La cruz estableció la justicia de Dios. Y por eso Él ahora es libre para darnos este don de valor sin ningún mérito de nuestra parte. Sin merecerlo, Él puede darnos este valor. Y finalmente dice el apóstol, el quinto paso es que Dios nos glorificó. Una vez más, versículo 30. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice el quinto paso, a estos también los glorificó. Ahora, yo quiero que usted note que Pablo escribe como que esto ya sucedió, ya comenzó. Es una verdad. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. La glorificación es lo que Pablo llama en Romanos 8:19 la manifestación de los hijos de Dios. Eso es decir, es el día emocionante
hacia el cual toda la creación estamos anticipando, cuando Dios de repente va a abrir las cortinas de lo que está haciendo detrás de la raza humana. Y de repente los hijos de Dios se van a destacar en gloria. Pero interesantemente, dice el apóstol Pablo, escribe como que esto ya sucedió. Lo glorificó. No dice lo va a glorificar o lo glorificará, dice lo glorificó. Y esto es lo que llamamos en términos teológicos la santificación. La santificación es el proceso por el cual el valor interior lo recibimos de parte de Dios en nuestro espíritu humano por fe en Jesucristo. Y esto se manifiesta en nuestra conducta. Hay un valor interior que recibimos de parte de Dios, perdón, en nuestro espíritu humano, cuando creemos en Jesucristo, y esto debe cambiarnos, debe transformarnos, de esto debe manifestarse en nuestra conducta. Comenzamos a cambiar, comenzamos a hacer realmente lo que realmente somos. Somos hijos de Dios. ¿Por qué no hacemos lo que las otras personas en el mundo que no conocen a Jesucristo hacen? Porque somos hijos de Dios. Entonces comenzamos a demostrar quién realmente somos. Por eso que lo glorificó. Comenzamos a demostrar quién realmente somos. Por eso nuestras actitudes cambian. Nuestras acciones cambian. Nuestros hábitos cambian. Dejamos ciertas cosas, comenzamos otras cosas. Todo se demuestra en nuestra conducta. Nuestra conducta viene a ser diferente. Nos convertimos en personas más amables, personas felices, personas sanas. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en nosotros y Él nos está glorificando. Una vez más, esto es santificación. Y ese es el proceso de glorificación que ya es el apóstol Pablo, ya ha comenzado. Y dice el apóstol Pablo que este proceso es inevitable. Dios lo comenzó, Dios lo está haciendo y Dios lo va a terminar en nosotros hasta que venga ese día que estamos esperando, cuando estaremos todos en gloria en la revelación de los hijos de Dios. Todo va a llegar a ese punto final. Pero Pablo escribe aquí, como que ya está hecho. A los que justificó, a estos también ya los glorificó. Y escucha esto. Ninguno se pierde en el proceso. Es interesante. Aquellos, dice el apóstol, escribe el apóstol Pablo, a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para conformarse a la semejanza de su Hijo. Y ese mismo número de personas, Él las llamó y las justificó. Y aquellas personas que Él justificó, también las glorificó. En otras palabras, nadie se pierde en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios es responsable de hacer todas estas cosas. Dios hace estas cosas, no nosotros. Dios hace todas estas cosas. Entonces, tenemos que entender que la vida va a involucrar dolor, fatiga, muerte, lágrimas, desilusión, aflicción, tristeza, pecado, tropiezos, fracasos, caída, perdón, todas estas cosas, pero van a suceder porque Dios se propone hacerlo. Dios lo permite, Dios lo hace, porque Él tiene un propósito, de que nosotros seamos como Jesucristo, somos sus hijos. Y es ahora este punto que Pablo hace una pregunta muy interesante. Versículo 31. Pregunta el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Después de entender todo esto, después de entender todo lo que Dios ha hecho o está haciendo en nosotros, ¿qué es nuestra respuesta? ¿Qué podemos decir? La respuesta del corazón cristiano es simplemente, Padre, gracias. Padre, te amo. Por quien tú eres, yo te amo. Porque tú, Señor, me predestinaste, porque tú me llamaste, porque tú me justificaste y porque tú me glorificas. Dice el apóstol, pregunta el apóstol, ¿qué podemos decir a esto? Padre, te amo. Te honro, te glorifico, te alabo, te adoro. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios busca.
Eso es lo que Dios busca. Después de entender todo esto, después de saberlo, de entender, de aprender lo que ha hecho Dios para con nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? Es amar a Dios. Y es lo que Dios busca. Se recuerda desde el principio. ¿Qué es lo que Dios busca? Que nosotros le amemos sin coerción, sin fuerza, a pesar de nuestras presiones, a pesar de los problemas, a pesar de las angustias. Pase lo que pase, nosotros honramos a nuestro Padre Celestial, le amamos, no cambia nuestro amor para con Dios. Y es por eso que ahora Pablo dedica el resto de este capítulo a una hermosa descripción de cómo amar a Dios. Cómo amar a Dios. How do we love God? La naturaleza del amor a Dios, mis hermanos, se nos describe en 3 preguntas que el apóstol hace en esta última sección. La primera pregunta, una vez más regresamos al versículo 31. La pregunta es, si Dios es por nosotros, pregunta el apóstol, ¿quién contra nosotros? Al entender todo lo que Dios ha hecho para con nosotros, quién nosotros somos en Él, ¿cuál es nuestra respuesta? Y para nosotros poder amar a Dios como Él merece, nos presenta el apóstol Pablo algunas preguntas. ¿Quién contra nosotros? Si entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra primera respuesta de amor es decirnos, si Dios por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Entonces nosotros amamos a Dios cuando reflejamos en las implicaciones de su compromiso salvador para con nosotros, cuando entendemos que Dios nos amó tanto que envió a su único hijo a morir en la cruz por nosotros. Al momento que pensemos o digamos a nosotros mismos, si Dios ha hecho todo esto, Dios está por mí. Entonces, si Dios está por mí, esto tiene que ser verdad. Y yo me regocijo en esta verdad. Es un Dios amoroso. Dios me ama. Entonces, cuando pensamos de esta manera, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos respondiendo como Él pretendía que nosotros respondiéramos a su amor. Que entendamos que nos ama tanto. Ahora, ¿qué es el efecto? ¿Cuál es el efecto de esta comprensión? Es claro de este pasaje que está hablando aquí de la eliminación del temor. Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Entonces se elimina todo temor a una oposición exitosa. Ahora, eso no quiere decir que no habrá oposición. Ustedes saben, todos enfrentamos oposición. El diablo todavía está ahí, los demonios todavía están ahí, el enemigo todavía está ahí. Siempre habrá oposición, pero Pablo está diciendo, si Dios es por nosotros, ¿qué diferencia hace que esté el demonio, que sea lo que sea? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra nosotros porque pertenecemos a Dios. Esto es lo que el salmista dice en Salmo 27. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No hay nada que pueda hacer nada contra mí porque yo le pertenezco a Dios. Soy un hijo de Dios. Es lo que debemos de decir cuando enfrentamos momentos de problemas, dificultades, la oposición. Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. ¿Por qué tengo que temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tengo que tener miedo? Pero no solamente nuestra creencia en el amor de Dios para con nosotros remueve el temor de la oposición, pero también elimina nuestro temor de la miseria. Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Una vez más, la pregunta del apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquel que nos dio lo mejor, aquel que nos dio lo más grande, lo más querido, lo más preciado, a su hijo amado, a su único hijo, lo entregó cuando nosotros todavía éramos pecadores, cuando éramos enemigos del Señor. El Señor hace la pregunta al apóstol, ¿no nos dará también todas las cosas pequeñas, triviales, insignificantes que necesitamos? Si Dios nos ha dado su propio hijo, ¿realmente cree usted que Él nos va a retener alguna otra cosa que necesitemos? Entonces, el argumento de Pablo es, por supuesto que no. Si nos ha dado lo mejor, Dios lo mejor, su propio hijo, ¿cree usted que el Señor no le va a dar le va a retener lo que usted necesita? No. Entonces podemos decir como el salmista, en Salmo 23,
Jehová es mi pastor y por eso nada me faltará. Entonces, la primera señal que nosotros amamos a Dios es que se remueve el temor. Comenzamos a enfrentar nuestra carencia, a nuestros enemigos y decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda pregunta que Pablo hace, o le pregunta a aquellos que aman a Dios o que conocen el amor de Dios por ellos, la encontramos en versículos 33 y 34. La pregunta del apóstol Pablo es, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí es un recordatorio de la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros amamos a Dios cuando nosotros confiamos en el completo efecto de la obra de Dios para con nosotros. Pablo menciona dos grandes obras que Dios ha hecho. Primeramente, la justificación. Hace la pregunta, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién puede acusarnos? Dice, es Dios el que justifica. Entonces, la justificación quiere decir que nada ni nadie puede acusarnos con éxito ante Dios. La palabra de Dios dice que el enemigo, que el diablo es el acusador de los hermanos, siempre va a intentar acusarnos delante de la presencia del Señor. Pero este versículo dice que no tenemos que escuchar a su voz. No tenemos que escuchar la voz del enemigo. No tenemos que escuchar los pensamientos que nos condenan. No tenemos que escuchar aquellos pensamientos que nos hacen sentir que no hay esperanza para nosotros. Estos pensamientos van a venir. No podemos detenerlos, pero no tenemos que escuchar, no tenemos que prestarle atención. Dios sabe. Y cuando nosotros conocemos a Dios, Dios ni nosotros debemos escuchar estas acusaciones. Dios no escucha estas acusaciones. La pregunta es, ¿quién nos puede condenar? ¿Quién puede condenarnos cuando Dios nos justifica? Tenemos que rehusar a ser condenados. Muchas veces nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando Dios nos condena. Tenemos que rehusar a condenarnos a nosotros mismos. No hacemos esto ignorando nuestro pecado o intentando cubrir nuestro pecado o pretendiendo que no hemos pecado. Lo hacemos al admitir que merecemos condenación, pero gracias a la sangre de Jesucristo, que Él ya ha cargado con nuestra culpa, hemos sido perdonados, lavados con su sangre, limpiados. Y es la única salida. Es por eso que como cristianos nunca debemos de dudar de admitir nuestro fracaso, admitir nuestro pecado. Todos pecamos. Por eso nuestro pastor dice diariamente, él dice, confieso nuestro pecado. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos, pero gracias a Dios que en Jesucristo tenemos redención de nuestro pecado. Nunca, mi hermano, escuche esto, usted será justificado a menos que usted admita y reconozca que usted es pecador. La única manera de ser justificado es reconocer y pedir perdón. Señor, te he fallado. Perdóname, Señor. Y ahí es donde viene la justificación. Cuando admitimos que hemos fallado, entonces estamos libres, podemos enfrentar la gloria del hecho que Dios justifica al impío, que realmente, como dice la palabra, entonces realmente no hay condenación. Para aquellos que están en Cristo no hay condenación. Luego Pablo hace la pregunta, ¿quién es el que condenará? ¿Quién va a hacer esto? Porque el único que tiene derecho a condenarnos es Jesús. Dice el apóstol, y Cristo murió por nosotros. Aquel que tiene el derecho de condenarnos murió por nosotros. Y más que eso, resucitó a la vida por nosotros. Y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Aquel que tiene el derecho de condenarnos está a nuestro favor, está a nuestro lado. Entonces, no hay ninguna posibilidad que Él nos va a condenar. Jesús no nos condena. No hay posibilidad de condenarnos. Eso es una referencia al poder que tenemos al aferrarnos a la vida de Jesucristo. No solamente en nuestra culpabilidad puesta a un lado, sino que nos imparte poder. La vida de Jesús en nosotros, su vida resucitada puesta a nuestra disposición. Entonces podemos levantarnos y decirle no a la tentación, no a los hábitos que nos arrastran hacia abajo. Podemos ser victoriosos porque Jesucristo vive en nosotros.
Mis hermanos, esto no solamente es una creencia religiosa, sino que una persona viva vive dentro de nosotros. Y esa persona es Jesucristo. Esta es la gloria del cristianismo. La distinción única de los cristianos es que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida viviendo en nosotros. Jesucristo vino, murió, resucitó. Estos son hechos inconfundibles y por eso cuando nosotros venimos a Jesucristo, venimos a aquel que conocemos. Sabemos, estamos seguros que Él existe, que Él es y está en nosotros. Él está allí, está presente. Y por eso las experiencias por las cuales pasamos son reales. Porque nuestra experiencia, nuestra relación con Jesucristo también es una relación genuina, real. Y esto nos trae a la tercera y última pregunta de cómo amamos a Dios. Versículo 35. El apóstol pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué lo puede hacer? ¿Habrá alguna fuerza que puede venir entre Jesús y nosotros? ¿Quién puede removernos de Cristo? Una vez que hemos llegado plenamente a Él, ¿quién puede removernos de Cristo? Pablo responde, vamos a ver las posibilidades. Primeramente, ¿podrán los problemas, los peligros separarnos del amor de Cristo? Versículos 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí el Pablo está hablando de la vida en lo peor. ¿Podrá esto separarnos del amor de Jesucristo? ¿Podrá esto separarnos de Jesucristo? ¿Podrán las angustias separarnos de Jesucristo? Aquí está hablando de angustias, los lugares estrechos, porque a veces tenemos que pasar. ¿Podrá esto separarnos de Jesucristo? ¿Podrán las persecuciones, los daños que se nos infligen a veces deliberadamente porque somos cristianos, ¿verdad? ¿Podrá esto separarnos de Cristo? ¿Podrá el hambre, la escasez de alimentos, de dinero, separarnos de Cristo? ¿O la desnudez, dice el apóstol, la carencia de ropa, el peligro que amenaza nuestra vida? ¿Podrá la espada, la guerra, estas cosas, separarnos de Cristo? Y Pablo responde, no, versículo 37, no pueden separarnos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estas cosas no pueden separarnos de Cristo. Al contrario, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué? Porque estas cosas, en vez de separarnos de Cristo, nos acercan a Él. Es hermoso. En vez de separar nuestras cosas del amor de Cristo nos acercan a Él. Nos aferramos más al Señor. Es verdad que estas cosas nos asustan, pero nos hacen correr hacia Él, porque Él nos ama. Ahora, ¿qué de las cosas sobrenaturales? ¿Qué de los poderes, de las personas, de los demonios, fuerzas extrañas? Continúa el apóstol escribiendo, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada queda fuera de esta lista, mis hermanos. Todo está allí. Demonios, poderes oscuros, magia negra, ángeles, verdad, error, muerte, vida. Todo está allí. Pablo toma todo y dice que nada, absolutamente nada, ningún ser, ninguna fuerza es capaz de separarnos del amor de Cristo nuestro Señor. Por eso nosotros amamos a Dios cuando decimos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amamos a Dios porque por todo lo que ha hecho por nosotros, por la naturaleza de ese compromiso, que Él nos ama, nos ha salvado. Nada nos puede separar de eso.
Y es aquí donde llega el apóstol Pablo al punto más alto en su carta. Nada puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Nada. Todo está escrito ahí. Nada en esta vida puede separarnos del amor de Dios en Jesucristo. Obviamente Pablo ha llegado al fin, al clímax. Ya no puede ir más allá. Y nosotros tampoco podemos ir más allá. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos a un amor como el amor de nuestro Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta solamente es humillarnos, solamente agradecerle, solamente amarle. Mi hermano, mi hermana, no hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Venga lo que venga en esta vida. Pasamos por momentos difíciles, vale más que lo crean. Tormentas, dificultades, pero en todo somos más que vencedores por aquel que nos amó y nos sigue amando. Y un día muy pronto regresa por nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es tu respuesta esta mañana? Al escuchar, al ver, al estudiar del amor de Dios para contigo, ¿cuál es tu respuesta esta mañana? Yo te invito a que inclines tu rostro. Y tú respondas a esta palabra esta mañana. Humillándote, humillándonos, agradeciéndole y amándole. Llega el apóstol Pablo al punto más alto de su carta. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa, mi hermano, mi hermana, por qué estés pasando este momento. Cuál sea la lucha, la prueba, la dificultad, la situación, la enfermedad, cualquier cosa. Nada puede separarte del amor de Dios en Jesucristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él te ama. ¿Cuál es tu respuesta a ese amor esta mañana? Yo te invito a que le adores. Yo te invito a que le alabes. Y si en esta mañana tú quieres venir a este altar para decirle gracias, para agradecerle su amor, yo te invito. Aquí está este altar. Para eso se hizo este altar, para que podamos venir a humillarnos, a postrarnos delante de la presencia del Señor. Yo te invito esta mañana, ven a darle honra y gloria a aquel que merece honra y gloria. Si estás agradecido, ven. Aquí está este altar. Derrama tus lágrimas delante de Él en gratitud.